Gisela Echeverría Castro es máster en terapia familiar sistémica, máster en educomunicación, máster en periodismo de radio y televisión, terapeuta avanzada EFT, Emotional Freedom Technique, especialista en terapia sistémica de parejas y en terapia de familia con hijos adolescentes por el Instituto Sistémico de Buenos Aires. También es creadora del método NILE, Narrativa y Liberación Emocional, un método ultra efectivo para el procesamiento del trauma, el miedo y todas las emociones difíciles. Es autora del libro Conéctese con sus hijos para que se desconecten de la red, cómo ser padres en la era digital. Además es fundadora y directora de RIMANA, Escuela Sistémica del Ecuador, miembro del Comité de Ética de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas, Relates. Actualmente conduce el programa Déjame que te cuente en Radio Sucesos 101.7 FM de Quito. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Quinta Parada Magazine. Hoy contamos con la presencia de la doctora Gisela Echeverría, de quien ustedes ya se enteraron un poquito en la presentación inicial. El tema que vamos a tratar con esta distinguida invitada es sobre las fobias. ¿Qué son? ¿Cómo llegamos a tenerlas? Así es que no se mueva de sus asientos, que iniciamos con este programa. Bienvenida, Gisela, a Quinta Parada Magazine. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. Les agradezco por la invitación aquí a las órdenes. Sabes que, Gisela, déjame decirte que para Sandra y para mí es un verdadero honor estar conversando contigo. Pues amigos, ustedes saben que Gisela es una radiodifusora con muchísima trayectoria, con muchísimo éxito. El programa, déjame que te lo cuente, lo cual lo transmiten todos los días, ha sido un motivo de inspiración para todas nosotras, pues abarcan temas variados, muy interesantes y nos dejan siempre mensajes maravillosos que aportan a nuestra vida. Muchas gracias, Gisela, qué hermoso tenerte aquí. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste? Antes de empezar en la materia, coméntanos un poquito, ¿cómo haces tú para poder transmitir día a día cosas tan variadas al público que te escucha, a los radio oyentes, por favor? No, por favor, bueno, gracias. Me da tanta alegría escuchar lo que dicen ustedes, si es que mi programa ha sido algo que ha inspirado este espacio Por tan bello que supuesto ustedes que han construido. Me siento honrada de saberlo y les agradezco por su generosidad. Claro, No, que gracias sí, eres a una ti. mujer muy valiosa, no solo radiodifusora, psicóloga. Sí. Tienes un montón de títulos que te ayudan muchísimo totalmente. en tu programa o que Muchas los pones gracias. al servicio de tus radioescuchas. Mil gracias por eso. Bueno, ¿cómo me inspiro? A ver, hace 25 años, estoy cumpliendo justamente 25 años de trayectoria en la radio. ¡Qué linda! Y resulta que yo llegué a la radio hace 25 años acá en Quito, gracias a la invitación de la que era en ese momento mi directora de noticias en Teleamazonas, donde yo era corresponsal, periodista corresponsal. No me digas, ¿ya? Y ella me dice un día, ¿sabes qué? ¿Te gustaría dirigir la radio de la Universidad de San Francisco? Qué bueno. Y yo le digo, ¿cómo? ¿A mí? ¿De qué? 25 años atrás. Entonces me dice, bueno, me invita, vengo para acá, yo vivía en Ibarra en ese tiempo, me presento a las entrevistas, ¿no es cierto? Y me seleccionan. Entonces hago un cambio radical de vida. Claro. Y en ese momento yo estaba tratando de dar los primeros pasos de salida de una depresión profunda en la que yo había estado y tuve un colapso muy importante que me dejó con unas consecuencias complicadas, entre esas tener que tomar medicación durante un largo tiempo. Resulta que entonces hago este cambio, llego acá a Quito, empiezo a dirigir la radio de la Universidad de San Francisco, que era un proyecto naciente en ese momento, y me voy dando cuenta dentro de mi proceso terapéutico, que llevaba de manera paralela, la importancia que tenía, que tiene, las relaciones a nivel de la familia. Claro que sí. La educación y el cuidado de los hijos, el trabajo minucioso que hay que tener
en cuanto a sus emociones, a su salud mental. Pero estos no son conceptos con los que al menos yo crecí. No existía, ¿no es cierto? Hace 30, 35 años, bueno, yo tengo 58 años, entonces mis padres menos tenían conocimiento y noción de esto. Nuestros padres Así es, no somos de la manejaban misma esto, generación. ¿verdad? Ajá. Entonces, claro, yo llego a una depresión no de forma gratuita, sino por una serie de circunstancias complejas que van haciendo que uno tenga una cierta fragilidad emocional. Pero por supuesto. Y una vez que llega a un momento crucial en la vida, puede haber un disparador que te sume en lo profundo de un sufrimiento. Entonces, bueno, cuando empiezo a darme cuenta de las razones que me habían conducido hasta ese momento, yo digo, yo tengo que contarle esto a la gente, porque yo ya estaba trabajando en comunicación acá. Entonces empiezo a incorporar en el programa que yo tenía en ese momento en la radio, que era un programa de entrevistas a los profesores de la Universidad de San Francisco, y empiezo a incorporar temas que ayudaran a la mejor comprensión de estas problemáticas. Y eso hace 25 años. Después de esa radio pasé a otra, tuve 10 años ya el segmento. Y esta experiencia personal más mi profunda voluntad de llevar a la gente este conocimiento es lo que motivó que tenga esta temática en la radio. Luego me formé como terapeuta. Como terapeuta familiar sistémica, esa es mi formación. Y entonces, claro, ahí ya apasionada como soy en todas las cosas que hago, mi consulta terapéutica es la fuente de la que extraigo los temas, las cosas que van ocurriendo, las inquietudes que las personas me traen, las necesidades que están ahí. Y entonces también oigo mucho la voz de las personas que escuchan la radio, que hacen tantas preguntas. Sí, te escriben por YouTube. Siempre escriben y escriben por todo lado. Entonces digo, bueno, esto es lo que voy tratando de hacer, dar respuesta a esas inquietudes. Es que tú has creado una linda comunidad, Gisela. Realmente a lo largo de los años has creado una comunidad muy, muy leal, muy fiel a ti. Sí. Eso es hermoso, hay es algo una de recalcar, sí, señor. Muchísimas gracias. Pero es una por supuesto, bendición. sí, ahí te escriben y tú les reconoces ya. Ay, es la fulanita de tal que me escribe, saludos y todo. A veces sí, pues, o sea, escriben de todo lado, dicen cosas tan bonitas. Tengo múltiples historias que guardo en el corazón realmente, porque cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Tú dijiste esto y esto me hizo cambiar o me hizo... me di cuenta de... Cuando las personas usan esa expresión, para mí es fundamental, porque siento que mi tarea está cumplida. ¿Era tu palabra de aliento que necesitaba escuchar esa persona o era el mensaje que ese momento necesitaba recibir para poder cambiar o dar el paso? Y de hecho también tú, el mensaje que tanta persona que se comunica contigo, tantos mensajes que te llegan y tantas vivencias que tú tienes pues a través de este programa, ¿te ayudó a ti a superar esta depresión, Gisela? Sabes que no, realmente esa parte no, porque ocurre que tuve que hacer un proceso terapéutico que lo sostuve en el tiempo. Fue una bendición que alguien me dijera, haz terapia, y que además me refiriera con un terapeuta familiar sistémico. Eran los primeros terapeutas familiares que se graduaban en ese tiempo acá en el Ecuador. Entonces, fue una ventaja eso, porque el proceso que desarrollé fue tan valioso, tan importante, tan sanador, tan profundo a la vez, y me apasioné con la terapia sistémica. Entonces, por eso más adelante decidí formarme. Francamente, nunca estuvo en mi cabeza ser terapeuta. Aunque después, cuando empecé a estudiar, decía, pero cuando me estaba graduando del colegio, yo había querido ser psicóloga. Yo quería estudiar psicología. Y fue así como el reencuentro de mis dos grandes pasiones, la comunicación y la terapia. Qué lindo. Entonces, nunca lo he dejado y los 25 años he transitado siempre paralelamente entre lo uno y lo otro. Al principio solo como entrevistadora, luego ya como profesional. Durante mucho tiempo estuve en la radiovisión con Michelle Oquendo haciendo
el espacio en el que la entrevistada era yo, como ahora que estoy del otro lado. Pero hace casi 4 años estoy de vuelta como entrevistadora y ahí invito a los profesionales que tengo una gran red de personas muy valiosas, Así es. de gran corazón, grandes seres humanos, además de grandes profesionales. Entonces, es una bendición porque tengo esa parte de ahí, esa comunidad y la audiencia que sí me sigue desde hace algún tiempo, a la que le estoy profundamente agradecida. Muy leal la audiencia. Sí, Así muy es. definitivamente. Sí, muchas Definitivamente, Gisela, qué hermoso el testimonio que nos has brindado. Y pues para entrar en materia, ¿Cómo no? vamos a hablar sobre las fobias, como ya nos dijo Sandra. Ujú. Quisiera que nos empieces comentando, Gisela, cómo podemos nosotros, primero, ¿qué son las fobias y cómo las diferenciamos de un miedo común y corriente que tú puedes pues, sentir por A o B situación? Muy bien. A ver, fobias, si tú vas al manual de psiquiatría, hay muchas versiones del manual de psiquiatría, que es el que orienta el trabajo de los profesionales de esta materia y por el cual se guían también los psicólogos, ¿cierto? Entonces tú vas allá y vas a encontrar toda la clasificación, las definiciones y tienen unos nombres interesantes y complicados. Sí. Pero si es que vamos a la esencia de lo que hay debajo de una fobia, podríamos decir que es un miedo constante, profundo, que genera una serie de dificultades e impedimentos en la persona que lo vive, con cierta, ¿cómo lo diríamos? A ver, con cierta particularidad, ¿no es cierto? Entonces tienes un miedo profundo, terrible, incapacitante, paralizante, que te destruye la vida a las alturas. Ya, ok. ¿No es cierto? Un ejemplo, sí. Tienes un miedo terrible a la oscuridad. Tienes un miedo profundo y que te genera todas estas dificultades, por ejemplo, a los ratones, a las mariposas, a las palomas, a los lugares vacíos, a los lugares llenos de gente o cerrados, ¿sí? Todos esos tienen unos nombres complicados que yo no me los sé de memoria. En buena hora. No me lo sé. Pero para mí lo importante, la esencia es el miedo. El miedo. Entonces, me encantó cuando me hacen esta invitación porque ese sí es mi tema favorito. Ah, qué ¿Así? bueno. Y Es es muy mi tema poco favorito. tocado, Sí, creo sí. yo. Ajá. Pero nos han pedido mucho. Así es. Nos han pedido mucho que hablemos tema sobre esto. favorito, mi tema por excelencia. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando terminé mi formación como terapeuta familiar sistémica, de repente tuve la fortuna, creo que eso estaba para mí, de aprender lo que significa la liberación emocional, Emotional Freedom Technique. Entonces, me formé y me especialicé en la liberación y manejo de las emociones. Ya. Y a partir de eso, ya llevo 16 años trabajando con esto y he desarrollado un método unido a la narrativa, que es un modelo de la terapia sistémica. Porque lo que encontré en todas las personas que vienen a consulta siempre es que hay un miedo de fondo que contamina sus vidas. ¿Y quién no los tiene? Pero por supuesto. Es ¿Quién un no tiene denominador miedos? común entonces en los seres humanos. Por supuesto. El miedo es la emoción básica. Cuando nacemos, somos tan frágiles los seres humanos, ¿no es cierto? Y somos de los mamíferos la especie que más se tarda en adquirir autonomía. Entonces, necesitamos muchos cuidados. Estábamos tan cómodos y contentos en el vientre de nuestra madre y de repente tenemos que salir a este lugar frío y hostil en el que tenemos que dar un primer grito de llanto para decir, no me gusta esto que estoy viendo. Eso ya te enfrenta al Quiero mundo libertad. real. Por Claro. favor, ¿esto Ajá. qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? Así es. Ya, primero, si no recibes cuidados, si mamá no viene solícitamente a hablar contigo, a verte, a ver qué te A falta, calmarte. a saber cuál es tu necesidad, Ajá. corremos el riesgo de morir. Claro que Y sí. entonces
Ese es el miedo esencial, el miedo a la muerte. El miedo básico sería El básico, ¿no es cierto? El miedo es la emoción esencial. Ya. Y el miedo a la muerte es esencial. Pero por supuesto. ¿No es cierto? Por supuesto. ¿Para qué estamos en la vida? ¿Quién no tiene? Tratando de sostenernos con vida. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros niños? Tratar de que sobrevivan. Y nuestro cerebro está hecho para la supervivencia. Venimos dotados de un sistema emocional que nos permite ir identificando aquello que nos pone en peligro de perder la vida. Ese es un adminículo pequeñito que está en nuestro cerebro llamado amígdala. No son las de acá. Es una que está en el cerebro, son dos en realidad. Y ahí está, siempre rastreando, identificando las posibles amenazas. Hay momentos en la vida en que esos temores no son solo temores. O sea, me asusta, suelo poner este ejemplo, voy caminando por el parque y de repente veo a lo lejos algo que es largo, delgado y oscuro. Una culebra, piensa uno. Una culebra. Te asustas, ¿no es cierto? Eso es un susto. Ya. Que te pone a salvo. Te pone a salvo. Ese rato que pasa con tu cerebro, te dice tienes que pararte, Te detenerte. paralizas. Te Precaución, paralizas. te ¿Para qué te paralizas. paralizas? Para ponerte a salvo. Muy bien. Pasan unos segundos. Esa primera respuesta fue producto de la amígdala. ¿Ya? Después de unos brevísimas, milésimas de segundo, miras bien, ha sido una rama que estaba caída ahí. Ya te tranquilizas. Entonces, ok, estoy a salvo, puedo seguir con mi caminata. Pero hay momentos en que de repente, esto sí era una serpiente y te ataca. ¿Esto qué va a significar? Una cantidad de emociones De traumas. que son tan difíciles de asimilar Y de manejar. que en ese momento el impacto, el evento impactante, abrupto, te produce un trauma. ¿Trauma qué quiere decir? Herida emocional. A mí me gusta nombrarla así, es más fácil de comprender. Si tú te caes y te quiebras tu mano, eso es un trauma físico. Este ejemplo que acabo de poner es un trauma emocional, ¿no es cierto? Cuando tú te rompes la mano, inmediatamente tú vas al médico, te vas a tener que hacer una radiografía, si te encuentran una fractura, te pondrán un yeso, una férula, yo qué sé, y luego tendrás que hacer una rehabilitación, ¿cierto? Por quién sabe cuánto tiempo. Cuando tienes el trauma emocional, ¿haces lo mismo? No vamos. No se hace. No pedimos ayuda. No se pide hace ayuda. por lo general. Por lo tanto, al pasar del tiempo, este evento queda grabado a nivel de tu memoria consciente y subconsciente. Y la que afecta más es la subconsciente. Correcto. Cuando no trabajaste en la superación de ese evento, ¿qué va a pasar? Más adelante se convierte en fobia. Entonces, cuando yo vea una rama ahí, ya no solamente me voy a detener, voy a empezar a sudar, me voy a poner tan nerviosa, me van a entrar las palpitaciones. O te paralizas. Te quedas, sí, te puedes paralizar, pero vas a tener ya unos efectos físicos, incluso fisiológicos, que son el resultado de ese evento traumático que nunca se superó. ¿Me explico? Sí, muy claro. Muy Eso claro. es. Ese es el origen de la fobia. Entonces, cuando alguien dice, yo tengo una fobia a tal o cual situación, a las alturas, a los encierros, muchas veces cuando destapo eso, cuando trabajo con las personas ayudándoles a que lo superen, una persona que tenía, por ejemplo, un miedo a los lugares cerrados. Ya. ¿Qué había? A los 5 años los hermanos la encerraron en un armario, en un closet y se olvidaron de ella. Sí, y pasó ahí encerrada no sé cuántas horas, habiendo visto que se olvidaron de ella, se puso a llorar, se quedó dormida, luego los padres la buscaban por todo lado. Cuando lograron, por fin acordarse que la niña se había quedado allí, fueron a verla, estaba dormida, se cansó de tanto llorar, y cuando ya
vuelve con los padres, entonces, oh, mijita, ¿qué pasó? Qué pena. Y ahí quedó. Ahí quedó. Y ¿No es no se cierto? dan cuenta el trauma, el impacto emocional, digamos, Correcto. así que tuvo la niña en ese Eso. y que durará eso por es siempre. lo que va a definir que sea una experiencia o una experiencia traumática Claro. y sin tratar se convierta en una una fobia. fobia. Es decir, es algo que nosotros inconscientemente guardamos en nuestro cerebro, en nuestra parte de la memoria del cerebro, puede decírselo así, Gisela, y que rato menos pensado se puede despertar ante un evento que tal vez ya lo habíamos vivido antes y no lo recordábamos. Es correcto. La memoria no está solo en un área del cerebro, Ajá. está en todo el cuerpo. Ya. El cuerpo tiene una memoria de todas las Los experiencias brazos, que tenemos todo, en la vida. todo. Todo el cuerpo. Es decir, ¿cómo reaccionaste ante eso también? Todo Recuerda el cuerpo. Es Ya. difícil decir, por ejemplo, esa experiencia de la niña metida ahí, ¿a dónde fue a parar? Claro. Pero como no pudo Gestionar, asimilar, claro. más que nada asimilar la experiencia. Para que se convierta en un trauma se requieren algunas Factores. condiciones. Debe tratarse de un evento abrupto, Claro. inesperado, que te deja sin capacidad de dar una respuesta. ¿Sí? No logras, te quedas así con todo eso adentro y no puede tu sistema emocional asimilarlo. Es como si comieras algo que estuvo desagradable y tuviste que comerlo, pero no podías, ¿no es cierto? El cuerpo físicamente va a poder expulsarlo para sanarse, pero la mente no puede hacer eso. Claro. Entonces, ese shock, ese impacto emocional va a afectar cualquier lugar. Podría quedarse atrapado en un órgano, en una célula, en un tejido de tu cuerpo, Claro que sí. además Que te va a de la recordar. memoria consciente. Ujú. ¿Ya? Este es el punto. Entonces, más adelante en la vida, como tú tienes ese archivo de memoria allí, más adelante viene una experiencia nueva que se parece a eso. Ay, estoy encerrada en un ascensor y se fue la luz. Esa persona no lo puede manejar Claro. porque ya se va a despertar el archivo emocional de lo que vivió previamente y ahí resulta inmanejable. Qué increíble. ¿Sabes qué? Ay, sí, perdón, sigue. No, les quería compartir una experiencia que yo tuve de niña. Yo solía ir a vacacionar mucho en el oriente, al oriente, y mi tía, pues mis tíos me llevaban a los ríos, ¿no? Yo solía nadar ahí, o, bueno, jugar en el agua con mis primos, pero una vez me ahogué, Ay, ¿no? Y yo tenía que unos 5 años debía haber sido. pequeñita. Ahora que tú mencionas esto, yo relaciono el por qué yo tengo tanto miedo, por ejemplo, al entrar al mar. Yo suelo ir a la playa constantemente, pero no me gusta entrar al agua. Mira. Yo prefiero sentarme, quedarme tomando el sol, leyendo un libro, lo que sea, menos de entrar a la playa, al mar. Claro. Y para colmo de los colmos, recuerdo que cuando mi hija segunda era pequeñita, bueno, me atreví a entrar porque me pedía que lo haga, y vino una ola que nos arrastró a las dos. Y yo recuerdo haber vivido nuevamente la experiencia de cuando yo era niña, con la diferencia de que en ese momento mi supervivencia, ¿no?, hizo que yo le ayude a mi hija Ana Paula a que no se ahogue. Peor, con eso remató, o sea, yo no veo el agua, no quiero pisarme, Claro, pánico. claro. ¿Es eso una fobia? ¿Yo adquirí una fobia o un trauma que no es Un superado? trauma sí. Podríamos decir que se te convirtió en una fobia. Y eso, cuando es al agua, tiene un nombre específico, posiblemente sí podría configurarse como una fobia, pero ahí tienes 2 eventos traumáticos Sí. que claramente están impidiendo hacer algo Qué en la vida. pena, imagínate. De niña y el otro que le reforzó de grande. Pero Claro, y entonces, ¿cómo diferencias, ¿no? Un poco respondiendo a lo que me habías preguntado antes, ¿cómo diferencias de un miedo común versus la fobia? Ajá. Cuando esta te impide hacer algo, te impide entrar al agua. Bueno, entonces no es fobia, no me impide. Yo entro, pero hasta cierta Tienes partecita, precaución. nomás hasta ahí. No, Ok, muy bien. no me lanzo, Va no a me la voy piscina así. también. Sí. Ya, no Entonces no es llega, una fobia. Eso no es lo llega. que quería yo Fíjate. diferenciar. Exacto, Ok. no llega a ser. Si no hay un impedimento, Claro. o sea, si tú puedes continuar con tu vida y actuar de forma natural,
y aunque tengas un poco de temor, pero eso no te obstaculiza lo que quieres experimentar Entonces, o vivir, no es todavía no es una fobia. Ok, qué bueno en todo caso. Mejor, Pero por supuesto. ¿no es cierto? Pero te hace estar con más precaución, eso sí, ya. Pero fíjate que los elementos para que hagan el trauma hay que tenerlos en cuenta, ¿no es cierto? Te quedas sin posibilidad de responder. Pero además, no hay la palabra. ¿Qué quiere decir? La niña que salió del closet, nunca pudo decir el terror que experimentó, la angustia, la ira con los hermanos que se fueron sin verla, acordándose de ella. Todas esas emociones que son un sinnúmero, ella no pudo verbalizarlas. Por supuesto. Eso configura el trauma, la falta de la palabra. Claro, porque si tú expresas lo que estás sintiendo, lo traes a conciencia, lo entiendes y lo puedes manejar. Claro. Al contrario, no. Eso. Y cuando eres niño o niña, ¿qué haces? ¿Qué pasa contigo? No pasó nada, mijita, te van a decir, ¿no es cierto? Muchas no veces pasó inclusive nada. te dicen, no llores, no hay que llores. llorar. Ajá, Imagínate. No llores. Entonces, claro, te quedas con todo eso adentro Claro, y luego más adelante, pues ya verás. Te refuerzan a reprimir la expresión de las emociones, lo que estás sintiendo. Absolutamente, esa es Claro. nuestra cultura. Claro. Nuestra cultura dice todavía, lamentablemente, que se asocia la expresión de las emociones con debilidad. Por eso te dicen, tienes que ser fuerte. Nunca debes Tienes llorar. que ser fuerte, ¿no? Bueno, a los varones A ya los ni hablemos. varones, Dios mío. Y qué aunque a las terrible. mujeres se nos ha permitido, también aprendemos, ¿no? En casa, mamá, papá, las personas cercanas a nosotros tienen unos estilos de afrontamiento, unos estilos de manejo o no emocional. Y esos son modelos que vamos incorporando y que luego definen la manera en la que nosotros también afrontamos las situaciones emocionales. Entonces, en familias en las que no está permitido llorar, no es que alguna vez te dijeron, está prohibido que llores. No, a veces no te lo dicen. A veces solamente observas No hace que falta, mamá no llora, claro. que mamá es O que papá. muy no. dura o que papá es muy duro. Entonces Tú uno aprendes entiende, eso. uno aprende y entiende que eso es lo que se espera de ti. Y entonces actúas en consecuencia. Y allí es como, lamentablemente, a nivel emocional hay mucha, ¿qué te diré? Hay mucho desconocimiento. Todavía no tenemos una educación emocional y las consecuencias van directamente relacionadas con la salud mental. Pero Qué por increíble. supuesto, ahorita que Qué tocas increíble. esto del aprendizaje, yo me pregunto si es que las fobias también las aprendemos. No es necesario que hayamos vivido un trauma de pequeños. Por ejemplo, te pongo un ejemplo real. Sí. Cuando nuestros hijos eran pequeños, yo tenía no sé si sea fobia, como dice Sonia o como te dijo Sonia, pero yo tenía un terror a las arañas, un terror extremo a las arañas. Yo veía una araña ínfima, pequeñita, daba de alaridos y quería que alguien se acerque a matarla, no misma, yo no podía ni siquiera toparla. Al pasar de los años, mi hija creció y actúa exactamente igual que como yo actuaba, porque ya te voy a contar que yo he superado. Ahora mis hijos me llaman, porque aquí tenemos unas arañas gigantes, y mis hijos me llaman, mami, ayúdanos. Ahora soy capaz de coger un papel Ay, no. con un vaso plástico, Ay, no. cogerle a la Ay, qué araña susto. y sacarle al patio. Ya no ¿Ah, sí? matarle, sacarle al patio, liberarle. Ujú. Entonces yo me pregunto si es que se aprenden también las fobias. Lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas. Por fin me veo como yo quiero. Por fin tengo la energía para jugar con mis hijos. Por fin vuelvo a hacer deporte. Un simple procedimiento y seguir los pasos correctos te llevarán a alcanzar tu meta. Por fin vuelvo a verme al espejo. Por fin recuperé mi autoestima. Por fin me siento sano. 10 años de experiencia y más de 5.000 procedimientos bariátricos. Por fin estás a un paso de llevar una vida plena. Clínica Bariátrica Dr. Napoleón Salgado. Agenda tu cita.
arquitecto Javier Alarcón. Hola amigos, ya se registraron a nuestro canal de YouTube. No esperen más para hacerlo. Estamos de regreso con este tema, las fobias. Espero que lo estén disfrutando tanto como nosotras. Gracias, Gisela. Continuemos, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. A ver, esta pregunta que me hacías me parece muy importante. Hay unos límites en el aprendizaje. En este caso que tú me dices, claro, hay un modelo de afrontamiento, yo explicaba, ¿no es cierto? Pero no podríamos decir que la fobia se aprende. La fobia como tal, al considerarse una entidad clínica desde el punto de vista psiquiátrico, como les decía al inicio, pues es eso, digamos que es. Pero el miedo sí que se transfiere. El miedo sí que se transfiere y esto es muy interesante. Hay algo que se llama el saber inconsciente en la familia. Y compartimos, ¿no es cierto? Estamos unidos y formamos parte de un sistema en el que nuestro vínculo emocional y nuestro vínculo afectivo es fundamental y no está hecho solamente de amor, también está hecho de temores. Compartimos nuestros miedos con nuestros hijos y de alguna forma al hablar de ellos y decirles, convertir a nuestros hijos en los depositarios de esos miedos, se los transferimos. Por supuesto. ¿Verdad? También hay el aprendizaje de la respuesta a la fobia o a lo que generaba la fobia, en el ejemplo que tú nos decías. Y adicionalmente, se habla mucho hoy desde la psiconeuroinmunoendocrinología de la información genética que compartimos, que recibimos de nuestros ancestros y que por lo tanto transferimos a nuestros hijos. Y esto ya está muy estudiado y es realmente un territorio fascinante porque existe una memoria celular. Entonces, en nuestro paquete de ADN está la información de todo nuestro linaje, materno y paterno. Y cuando procreamos un hijo, pues él lo adquiere, él o ella lo adquieren. Y eventualmente se convierte esto en un factor predisponente de ciertas enfermedades, de ciertas incluso situaciones o experiencias en la vida, que más adelante en el camino, con nuevamente un factor desencadenante se llama, puede expresarse. ¿Ya? Entonces, creo que esto es interesante tener en cuenta. Lo que sabemos y lo que vemos dentro de nuestro cuerpo físico no es necesariamente todo lo que conocemos. Claro, ¿no es cierto? No hace falta haber convivido con una persona que tenía una fobia o un miedo a algo, porque genéticamente ya puede estar ahí la experiencia de ese trauma. Claro que sí. Esto es muy interesante, es algo que, en lo que yo trabajo mucho también dentro del trabajo que hago de liberación emocional, pero hay estudios que avalan y la experiencia clínica de múltiples profesionales que indagan esta temática que está de la que recién se está hablando, pero que creo que va a ser el siguiente nivel de la salud mental y la salud física en los próximos años. Es un gran avance. Comprender eso, claro, absolutamente. por supuesto que sí. Ahora, Gisela, coméntanos, las personas que sufren fobias pueden sufrir una o varias fobias, me imagino, ¿no? Correcto. No necesariamente solo una, ¿verdad? Ya. ¿Qué tratamiento pueden estas personas, a qué tratamiento pueden ellos acceder para liberarse específicamente de las fobias que sufren? Sabes que esta pregunta, Sonia, me encanta, porque pensemos en algo. Puede ser una fobia. Y si nos remitimos a lo que yo decía, debajo de la fobia que está titulada bajo tal o cual nombre, entendemos que lo que hay es miedo. Es probable que no haya un solo miedo, sino múltiples miedos, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que se suele hacer frente a esto? Cuando el miedo ha salido de control,
la persona siente que su vida está siendo afectada o que esto en realidad ya le resulta tan inmanejable, va a consultar a un profesional. Ya. ¿Y qué le va a decir? Tiene que tomar tal o cual medicamento. Que es muy fácil, ¿no? Es lo para más que fácil. usted se calme, ¿no es cierto? Claro. Y para que usted pueda tranquilizarse. Y le mantienen sedada. Entonces, Pero no van yo a la raíz considero del problema. eso. Entonces, esto es el nerviosismo, la ansiedad, el temor constante, son solo síntomas de ese trauma del que hablábamos, que está debajo, subyace y está latente. La expresión del malestar es una forma en la que el cuerpo le dice a tu mente consciente, oye, hay esto que me molesta, por favor resuélvelo. Pero como esto no está tan claro, ¿verdad? ¿Qué haces? Acudes al profesional, te dan la medicación, tú tomas eso y eso actúa como cuando en la caja, el concepto de la caja de Pandora, ¿no es cierto? Tienes la caja ahí cerrada y entonces hay algo que está luchando por salir. Viene la medicación y es la tapa que se asienta hasta el fondo y eso sigue allí. Todo sigue ahí. Pero claro. por supuesto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento con el que yo trabajo? Yo trabajo, como les explicaba antes, con mi método narrativa y liberación emocional. Cuando hacemos liberación emocional, no rehuimos abrir la caja. Abrimos la caja y nos enfrentamos a eso, pero nos enfrentamos sin dolor. La gente tiene mucho miedo de enfrentar sus temores. Las personas viven escapando, evitándolo, ¿no? Muchas veces acudiendo no solo a medicación, sino a sustancias que les ayudan a calmarlos, a mantenerte tranquilo. Cualquier elemento externo que utilices, Va a tapar todo lo solo que lo en realidad, tapa. Claro. Solo lo tapa. Entonces, ¿cómo yo trabajo? A través de la expresión de la palabra, del sufrimiento y con herramientas de liberación emocional que permiten hacer una limpieza completa de esa memoria emocional que está allí causándote daño. Y es una bendición, como les decía, cuando esto vino a mí, es una bendición, lo consideré siempre una bendición, primero por los resultados sorprendentes, segundo porque no te mantienen años en terapia, tercero porque cuando logras limpiar la memoria, ese miedo se acabó, esa fobia se acabó, no vuelve. Tu depresión se acabó. Así es como tú sanaste. Yo sané con terapia familiar sistémica. Pero luego tuve que hacer mucho trabajo posterior con herramientas de liberación emocional que yo uso y también con profesionales que me han acompañado en ese sentido. ¿Qué nomás puedes curar por medio de esta terapia de liberación emocional, Gisela? A más de las fobias, Sistémica, del miedo. todo. ¿Qué es sistémica? Enfermedades del cuerpo Ya. como enfermedades del alma, de la mente, ¿puede decirse también? Bueno, qué buena pregunta. A ver, ¿qué es sistémico? Te respondo a ti y luego, Pero si me acuerdo, respondo Si no, te repito otra vez. Si me acuerdo, no, mentira. Eso. Se nos vinieron así tantas dudas, tantas preguntas. Tantas preguntas muy buenas. A ver, ¿qué es sistémico? La forma más sencilla que tengo para explicarlo es recordar nuestras clases de ciencias naturales cuando nos enseñaban los sistemas del cuerpo, ¿no es cierto? Sistema respiratorio, digestivo, circulatorio, nervioso. Todos los sistemas están hechos ¿de qué? De órganos, ¿no es cierto? Cada órgano del sistema se comunica con el otro y en ese compartir de información mantienen al sistema en funcionamiento. ¿Ya? Esto, digamos que es dentro de nuestro cuerpo, así funciona. Ahora veamos, nos salimos del cuerpo y nos vamos unos cuantos metros hacia arriba y vemos este ser humano que yo soy, ¿de dónde viene? Vengo de una madre, un padre, unos abuelos
Y tengo unos hermanos seguramente, o tal vez no, pero esos progenitores siempre están. Y eso es un sistema, funciona de la misma manera. Cada miembro de la familia tiene unos roles, unas funciones y comparte información y comunicación con el otro. En este intercambio que hacemos de comunicación, estamos creando la relación que tenemos. Entonces, la visión sistémica lo que hace es entender que cada uno no es solo la mente que tiene. No es cuando tienes una enfermedad mental, no es producto solo de tu mente, es producto de los intercambios que hiciste en las relaciones con los miembros de la familia en la que creciste. Claro. Y de las múltiples experiencias por las que has tenido que atravesar, como ya explicábamos en la primera parte. ¿Ok? Entonces, esta visión sistémica hace que entendamos muchas cosas. Por ejemplo, que cuando hay un niño, una niña, que tiene dificultades de comportamiento en la escuela, que tiene problemas emocionales, que tiene bajas calificaciones inclusive, por mencionar algunas cosas. Hoy que tienen los niños tanta ansiedad y que están diagnosticados en exceso de TDA, trastorno por déficit de atención, no tienes idea la cantidad de ocasiones en las que yo recibo familias en consulta con niños bajo esos diagnósticos y que cuando empiezo a observar qué es lo que está pasando al interior de la familia, lo que ocurre es que este niño con cualquiera de estos problemas solo es el vocero del malestar de la familia. Entonces, en la visión sistémica nosotros entendemos todos esos problemas como el síntoma que el niño hace. Y aquí un ejemplo para poder dejarlo más claro. Cuando tenemos una enfermedad, una infección de la garganta, una infección estomacal, vamos a tener fiebre, sube la temperatura del cuerpo, ¿no es cierto? Ya. Tú vas y compras Umbral, tomas el Umbral, te baja la fiebre, pero vas a seguir con la infección. Entonces, el comportamiento inadecuado de los hijos, los problemas de atención, la ansiedad extrema, la depresión de los niños, lo que fuera, esto es la fiebre. La infección está en otro lado, quizás en las dinámicas de los padres, en la forma, en los estilos de crianza que ellos tienen, en la falta de comunicación con los propios hijos, en esas fallas, ¿no es cierto?, que como humanos lamentablemente todos tenemos y que no se gestionan apropiadamente. Esta es la visión sistémica. ¿Sí lo expliqué? Sí, totalmente. por supuesto. Ya. Muy claro. Esa es la visión sistémica. Perfecto. Entonces, así entendemos mucho más de lo que podríamos entender pensando que todo está solo en nuestra mente. ¿Has visto cuando las personas dicen, pero es que ese es un miedo irracional? Está en tu mente. Todo está en tu mente. Ajá. ¿Perdón? No todo está en la mente. Está en muchos otros lugares. Ahora, para tratar de responderte lo tuyo. Somos, también desde la perspectiva sistémica, somos seres bio, psico, socio, culturales, espirituales. Bio, tenemos este cuerpo. En este cuerpo que es el estuche que conserva lo mejor de nosotros, que es nuestra esencia sagrada. Ahí en el cuerpo físico es en donde se registran todas las emociones y las experiencias emocionales. Si tú tienes ira, ¿dónde sientes la ira? Aquí. Eso. Si tú tienes miedo, ¿dónde sientes el miedo? Igual, aquí. En el estómago. En el estómago. Si tú tienes dolor, alguien te traicionó, te engañó, te dejó, te abandonó, ¿dónde sientes el dolor? En el pecho. En el pecho, en el corazón. Las emociones se experimentan en el cuerpo. Ya. Cuerpo emocional. Psico, biopsico, psico, la mente. La mente es una entidad del cuerpo, pero en la mente es algo que todavía no se sabe qué es la mente, ¿no es cierto? Se dice que el doctor Deepak Chopra dice que se han operado millones de cerebros, pero nunca se ha encontrado un pensamiento. Entonces, no sabemos dónde surge eso, pero sabemos que al ser una entidad del cuerpo, la mente gobierna
lo que pasa con el resto de nuestros sistemas. Entonces, sociocultural. Somos seres sociales y crecemos en un entorno, en un medio cultural, con un sistema de creencias que ¿dónde aprendemos? En casa, en la familia. Y todo ese sistema de creencias define nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Y finalmente, somos seres espirituales. Entonces, hay algo trascendente que habita en nosotros y tenemos que considerar todas estas múltiples dimensiones del ser humano son las que tenemos en cuenta cuando trabajamos desde la perspectiva sistémica con familias, personas, parejas, etc. Qué interesante, claro. Claro, por supuesto, no es que yo voy a estar o ser feliz o demostrarme contenta, es porque en mi familia tal vez mis padres también demuestran eso, alegría, se ríen, así como lo negativo también. Y qué bueno que ayuden mediante esta terapia a entender el entorno, no solo a la persona, porque la persona puede que vaya y le digas, pero si usted está completamente bien, no tiene nada. Pero vas a la raíz, que es donde se desenvuelve, es su hogar, su familia. Por eso se dice que es la base. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil te resulta a ti en tu experiencia cuando haces este tipo de terapia, Gisela, saber encontrar en dónde está el problema, cuál es la raíz del problema? Bueno, si es que se trata de una persona que viene a consulta, si es que es una terapia individual, entonces, en la formación como terapeutas, pues tenemos 3 elementos importantes. Por un lado, la parte teórica, la epistemología sistémica, la teoría de la comunicación humana, la teoría general de sistemas, que son la base conceptual para que un conocimiento, una línea de conocimiento sea sólida, debe tener una epistemología. Y esa epistemología se construye en base a teorías. Y las teorías son estas que acabo de mencionar. Y luego tenemos una serie de teorías sobre distintos modelos. Se conocen como modelos. Entonces, dentro del sistémico, que ya expliqué antes, hay varias otras teorías que nos permiten entender cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del modelo transgeneracional, es cuando nosotros vamos a comprender qué pasa hasta la 3ª generación, vamos a indagar nuestros abuelos, sus relaciones, sus experiencias, sus vivencias, nuestros padres, hasta nosotros, qué ha llegado como un patrón de comportamiento que vamos a repetir inconscientemente. Y tenemos que volvernos conscientes de eso para que, si nos está causando daño, seamos capaces de cambiarlo. Tenemos las lealtades familiares, que forman parte de otro modelo que se llama contextual. Entonces, ¿cómo, sin ser conscientes, terminamos nuevamente repitiendo ciertas conductas? Pero no solo eso, sino que tratamos de mantener y de conservar a toda costa incluso creencias que nos van a limitar. Los patrones generacionales que tanto se habla hoy en día. Las creencias limitantes. Sí, son creencias limitantes y nos volvemos leales a eso. Somos leales a esas creencias. Tenemos otros que son el modelo estructural, en donde decimos, ¿cuál es la estructura de esta familia? La estructura está dada por las normas, las reglas que rigen y la forma en la que nos comunicamos. Si lo hacemos de manera directa, clara, o si tenemos temores y triangulamos. En lugar de que yo te hable a ti directamente, te digo, por favor, dile a la Sonia tal cosa. Eso se llama triangulación. La persona que está en el triángulo empieza a sentirse en un conflicto de lealtad. Estas son dinámicas muy frecuentes. Entonces, tenemos múltiples. Me tardaría mucho explicando todo, pero estas son líneas teóricas que permiten comprender bien el funcionamiento de la familia y de sus miembros. Y por lo tanto, cuando recibo una persona, tengo que indagar en estos aspectos para poder identificar bien la raíz del problema. Cuando se trata de una terapia de pareja, lo mismo. Tenemos otras líneas teóricas que nos
que nos guían, ¿no es cierto?, para poder comprender esas problemáticas. Y trabajamos con una persona a nivel individual y también con toda su familia, porque vamos a indagar en estas relaciones. La terapia sistémica es la experta en las relaciones y buscamos la generación, la creación de nuevas relaciones humanas en ese núcleo familiar, relaciones que puedan ser más satisfactorias y no tan tiránicas como pueden ser. Claro que sí, qué interesante. Ahora, yo estaba analizando también, bueno, tú dijiste que las fobias no se aprenden y que tienen su origen desde pequeñitos, ¿no es cierto? Pero ¿podemos desarrollar fobias cuando ya crecemos de adultos? Sí, claro. Sí. Cualquier experiencia que pueda ser impactante, traumática con esos elementos que yo les mencionaba antes, que tú no puedes, te quedas, es un momento abrupto para ti. Podría ser entonces un momento en el que te sientes particularmente atacado, en peligro, en riesgo. Y mira, claro, qué fuerte y se qué queda sensible y qué detenido ahí. débil también, si le podemos llamar débil la mente del ser humano, que aún siendo ya grandes, aún teniendo ya una conciencia más desarrollada, un poder, digamos así, sobre nosotros mismos, pueden llegar a pasar momentos que realmente nos paralicen y nos debiliten al punto de, pues, adquirir una fobia. Es impresionante. O sea, no es debilidad, tal vez. No, digo la mente, lo frágil que es la mente de un ser humano. A los eso seres voy. humanos Sí, somos frágiles. sí, porque inclusive, a ver, no se puede comparar la mente de un niño con la mente de una persona de 50 años. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya tienes un poco más de control, de autocontrol, ¿no? Si ves una cosa que tal vez te produce miedo, tú a un niño no le puedes pedir que reaccione de la misma manera como a un ser humano de 50 años, en donde ya tu autocontrol puede jugar un papel importante ahí. Claro, lo que pasa es que al hablar de una persona, de un niño que está en formación, estamos hablando de una inmadurez todavía, a nivel emocional, psicológico, etcétera, ¿no es cierto? Y claro, el adulto se supone que ya ha atravesado eso. A eso. Pero si hay una experiencia que puede ser impactante, no importa la edad que tengas. Y esto en realidad no es por falta de control. Si tú tienes ejemplos de eventos traumáticos. Un accidente de tránsito, digamos. Un accidente de tránsito, pero mira, un poco en escala. Primera causa de trauma y estrés postraumático, que son los síntomas que vas a desarrollar luego de la experiencia traumática. Desastres naturales. Desastres naturales es un evento traumático. Dependiendo de dónde estuviste, cómo estuviste, qué pasó con eso, evento traumático. Segundo, pérdida de un ser querido. ¿Ya? Tercero, pérdida de un ser querido que no ha muerto. Eso significa, por ejemplo, el divorcio, los desaparecidos. Son experiencias traumáticas, estés en la edad que estés, ¿verdad? Y así vamos a ir, hay una cantidad, lo que quiere decir que vivir es peligroso. Es peligroso, Dios mío. Dentro de toda la experiencia que tienes, Gisela, ¿cuáles han sido las fobias que más te han llamado la atención, que han sido poco comunes, pero que llegan a tu consulta pacientes y dices, wow, esta fobia, pero qué cosa tan extraña? ¿Cuáles han sido? A ver, sin haberlo denominado como fobia, insisto en eso, ¿no es cierto? Yo me refiero más a miedos. Pero recuerdo mucho el caso de un chico, por ejemplo, se me ocurre ahora, el caso de un chico que quería ingresar a la aviación. Y entonces le hacían unas pruebas y él tenía que saltar de un trampolín a la piscina. Y no podía hacerlo, no podía hacerlo. O sea, se paralizaba, no podía hacerlo. Entonces vino a mi consulta y fíjate que eso fue muy curioso porque fue cuando yo era apenas tendría unos 2 o 3 años, pero ya era practitioner de este método de liberación emocional y en una sesión resuelto el asunto. Mira tú. Sí, uno. Otro caso que ese sí fue bien interesante era de un señor,
un señor muy alto, muy fornido, musculoso. Se veía que él era una persona que hacía su trabajo en el gimnasio, yo qué sé, ¿no? Hasta podría haber dicho que hacía halterofilia, porque era así tan fuerte que se lo veía. Y entonces fíjate que él venía diciéndome que era terrible para él pararse a dar una conferencia. Tenía una posición muy importante en la empresa en la que trabajaba y tenía que dar conferencias con frecuencia. Y me decía, usted no tiene idea cómo yo sudo el momento en que me paro a dar esa conferencia. Y entonces, bueno, empiezo a trabajar con él y algo fascinante del método con el que yo trabajo es que el momento en que trabajamos hacemos una primera aproximación, un primer ejercicio, automáticamente, esto es maravilloso, automáticamente la mente va a eso que se llama la escena fundante, o sea, al momento exacto en el que esto ocurrió. Y aparece el recuerdo en él de un día, él era ingeniero eléctrico, y dice que un día él estaba en su empresa y vio que algún cable, algo pasaba, no estaba correcto, y él va, y el momento en que empieza a trabajar, tiene una descarga de corriente de alta tensión que le lanzó al suelo. Y entonces él decía que si no era porque era tan fuerte físicamente como él era, que desde chico entrenaba y levantaba pesas y tal, él habría muerto seguramente. Y me contaba que cuando se levantó, caminó hacia las oficinas y al pasar por una ventana, él vio que su pelo estaba así como se ve en los dibujos animados, así como electrocutado. Que para nosotros chistoso, pero para él ese momento. Decía, usted no me va a creer, en serio, el pelo se para. Así, tenía el pelo así, terrible. Entonces, a partir de ese momento, él empezó a sudar sin descanso. Wow. Entonces mira que hay un lenguaje simbólico también en la forma en la que el cuerpo se expresa. Tuvo una sobrecarga de calor y el cuerpo suda agua todo el tiempo, está echando agua para aplacar ese calor. ¡Qué ¿Me increíble! explico? Sí. Ese es el lenguaje simbólico, metafórico del cuerpo. Claro. Somos seres simbólicos y nuestro cuerpo se expresa de maneras fantásticas. Trabajamos con él 3 sesiones y se acabó el problema. ¿Sabes algo que es increíble? Nosotros tuvimos la oportunidad de que una de nuestras seguidoras se contactara con nosotros cuando supo que íbamos a tratar sobre las fobias y nos hizo la pregunta de que ella tiene pánico. La palabra que usó es terror, pánico para rendir exámenes en la universidad, que trae este pánico, este miedo desde la escuelita. Nunca pudo dar exámenes, se paraliza, dice ella, se queda en blanco, se olvida el nombre, se olvida cómo se llama, las manos le empiezan a temblar, no puede sostener el esfero y suda mucho. Y se queda en blanco. En 2 sesiones tú puedes quitar eso. 2 sesiones. Qué increíble. Bueno, espero que nos esté escuchando esta seguidora para que vea que hay solución. 2 sesiones, 3 máximo. Qué lindo, qué esperanzador. Mira tú. Por supuesto, claro que sí, especialmente para la seguidora. Sí. Y para cualquier persona que sienta que tiene una fobia o mucho miedo, porque como les dije es mi tema favorito, lo que quisiera decir es que no acepten que esto es imposible o que esto es parte de su identidad. O sea, no acepten que nadie les diga, eres miedosa, eres miedoso. No se digan a sí mismo, ay, soy un miedoso, soy cobarde, soy... No. Porque estamos es reforzando. una emoción. Y esa emoción, así como la tienes, puedes dejar de tenerla. La emoción, cuando esté en un nivel de 5, ya no es manejable. Cuando digo nivel de 5, quiero decir esto. Si yo le preguntara a la amiga que escribió, el miedo del examen. Sí, yo le pregunto a ella, del 1 al 10, ¿en cuánto está tu miedo cuando vas a dar un examen? O ahorita te pregunto, ¿cuánto es tu miedo? Entonces, ¿dónde
va a sentir el miedo ella, ¿no es cierto? Va a tratar de remitirse al malestar que siente en su cuerpo y entonces me puede decir 10. El momento en que voy a dar el examen está en 10, por eso está paralizada la mente en blanco y todo lo que comentabas. Entonces, cuando hacemos este ejercicio de valorar de manera subjetiva la emoción que tenemos, tengo que decir, en 5, Ya es lo máximo. tú ya no puedes manejar la emoción. Controlar, wow. ¿Ya? En 5 ya tú no puedes manejar la emoción. Si está en 10, la emoción te domina a ti. Claro. ¿Ok? Imagínate qué terrible. Entonces es por eso que no puedes. No porque tú seas incapaz, no porque tú seas miedosa. Es porque tienes una emoción que está atrapada en tu cuerpo y tienes que encontrar un camino para liberarla. Lo que yo hago es eso. Yo libero las emociones con herramientas maravillosas que te ayudan a hacer procesos que inmediatamente, desde la primera sesión, tú sientes ese alivio. Y esto ya no vuelve. Una vez que vaciamos, es así. Qué increíble. Este vaso que tiene el agua es la emoción. Hacemos el ejercicio, esto sale y ya no vuelve. A veces en la primera sesión logramos vaciar todo, dependiendo. A veces hasta por aquí y luego vaciamos lo que falta en la siguiente. Y ya, y se acaba el problema. ¿Ya? Esto no es la forma en la que yo hice mi proceso para salir de la depresión. Yo trabajé la parte sistémica, ¿no? Otras maneras, otros abordajes. Lo que les hablo ahora mismo de la liberación emocional es la forma en la que yo aprendí a trabajar en mi consulta y cómo yo acompaño a mis consultantes y en mi escuela de formación de terapeutas les enseño eso a otros profesionales para que puedan ayudar de manera efectiva a las personas. La gente no tiene tanto tiempo ni tanto dinero para estar en un proceso terapéutico por mucho tiempo. Y esta es una herramienta que potencia notablemente el trabajo terapéutico y las personas se sienten mejor y resuelven. Que es no importante. Es que, tapa, bueno, resuelve. a veces les dicen, ¿no? A veces las personas dicen, bueno, es que tienes que aprender a vivir con eso. No. O sea, no. Opónganse a eso. Si alguien les dice, tienes que acostumbrarte a vivir con eso, tú di por qué. ¿Cómo así voy a vivir con eso? Yo estaba convencida de que eso era real. No, no. Y creo que tú lo mencionaste, y los problemas de salud mental también, y los problemas físicos también, sí, porque existe esta interrelación que mencioné antes, bio, psico, sociocultural, espiritual. Entonces, la emoción está en el cuerpo, la emoción define lo que piensas, la emoción define cómo actúas. Por lo tanto, si no resuelves la emoción, el bloqueo a nivel energético, la emoción atrapada en el cuerpo sin resolverse, termina afectando el cuerpo físico. Y de allí surgen las enfermedades. Entonces, la enfermedad, a menos que tenga una fuente externa, por ejemplo, intoxicación, te dedicaste a tomar agua que estaba contaminada, bueno, ese es un factor externo que te va a enfermar, esa enfermedad no la voy a atribuir a lo emocional. Claro, ¿no es cierto? Pero de estas personas que van al médico y les dicen, no, usted no tiene nada, eso está en su mente. ¿Sí? Y la pobre persona se dice, entonces yo estoy loca. Claro. No estás loca. Es tu cuerpo expresando ese malestar emocional a gritos. Yo tengo una charla que se llama Los relatos del cuerpo y su memoria. El cuerpo nos cuenta la historia que no hemos podido decir y guarda una memoria de toda esa experiencia. Entonces la persona que tiene una fobia puede resolverla, le firmo. ¡Qué hermoso! Yo sí te creo. ¿Por qué? Porque yo solita, sin saber, no sé cómo lo logré, Gisela, ahí tú me dirás, pues ahora yo, el otro día nomás, bueno, no el otro día, hace un mes puede ser. Ese es un clasicazo, me encanta. El otro día hace unos 6 años, algo así. Hace un tiempo, digámoslo así.
Sí. Bajo al subsuelo y le grito a mi hijo, Santi Andrés, ya le encontré a la araña que no pudimos atraparle. Ay. Entonces él baja corriendo y no teníamos en ese momento ni papel ni vaso plástico. Y me dice, mami, hay que abrir la ventana para que se vaya al patio. Le digo, ¿y ahora cómo hacemos? Con mi pie le dirigí a la araña para que salga al patio. Fíjate. Ajá. Bueno, esto es algo bien interesante. Esto que tú estás mencionando también es una forma de trabajo terapéutico, que es la sobreexposición al mismo estímulo que te ha generado el malestar. Es un proceso que se conoce como desensibilización. ¿Ya? Te expones nuevamente a aquello que te tortura hasta que logras superarlo. Eso es lo que te pasó. claro. Por eso lo resolviste. Qué increíble. Pero no era una fobia. No era un miedo extremo. Era un miedo. extremo. Y cuando alguien dice, ay, yo le tengo fobia a esa persona. No es fobia, es ira, es antipatía, pero fobia, no, cero, No. ¿verdad? Se paralizaría al verle. Llegó fulanita. Sí, Bueno, sí, sí. suele pasar eso en la adolescencia, que le ves a tu chico, Al al crush. pretendiente, a tu crush y te quedas así A como tu que crush. te olvidaste de quién eres, pero eso ya en Eso no aquella es fobia. época, eso ya Eso no es es emocional. fobia. Ay, Gisela, qué Sí. hermoso ha sido charlar contigo realmente. Ha sido una experiencia maravillosa conocerte un poquito más, Muchas saber gracias. cómo has superado tantas cosas. Felicitaciones por ello y agradecerte porque realmente nos has abierto muchísimo la mente para poder buscar solución. Y el hecho de que nos dices todo se puede solucionar es una esperanza para mí, para ti seguramente. Por supuesto. Y pues me atrevo a decir que para muchos de nuestros seguidores que han seguido esta tarde, esta conversación tan enriquecedora con Gisela Echeverría. Muchísimas gracias. Antes de irnos, compártenos, por favor, en dónde te podemos localizar para hacer estas terapias. Muchas gracias, Sonia. Mi esperanza es que las personas cada vez puedan abrirse más a la comprensión de lo que sufren y que tengan la convicción de que no están condenadas a seguir sufriéndolo, que siempre se puede escribir otra historia y eso empieza por tomar una decisión que muchas veces no es cómoda, pero que después de tomar la decisión de salir del sufrimiento van a poder decir, ay, ¿por qué no lo hice antes? Como tantas personas me suelen decir. Pueden buscarme en mi página web www.giselecheverria.com, en las redes sociales Gisela Echeverría Castro, ahí estoy en Facebook, en Instagram, comparto contenido que puede ser valioso para todos y les agradezco enormemente por esta invitación y esta conversación tan grata que he disfrutado mucho. La hemos Gisela. disfrutado y ha sido un verdadero placer para nosotros contar con tu presencia. Y va a ser Gracias. otra vez. Te Te comprometemos, vamos a te invitar. comprometemos. Hay muchos temas que Ajá. queremos conversar contigo, amigos. Estaré Muchas atenta y a las gracias. órdenes. Gracias. Chicos, con ustedes nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Y no se olviden registrarse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Besos. Chao, chao.